Bienvenidos al púlpito de las almas. Apocalipsis 3, versículo 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están allí para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. El siglo que vivimos, el siglo en el que estamos viviendo, nos enseña que ya no es un siglo de ateísmo. Ahora es un siglo de Dios. Pero es un tiempo en el que la gente solamente menciona a Dios, pero la verdad es que no viven para Dios. Entonces, decir que yo menciono algo, pero realmente no lo estoy haciendo, solamente es una falsedad. Y precisamente el día de hoy existen muchas iglesias que se llaman cristianas, pero la verdad es que ni siquiera son cristianas, y ahí mismo las personas que están dentro de esas iglesias tampoco son cristianas, porque su vida demuestra que en ningún momento son cristianas. Entonces, la única manera de saber de que una persona está perseverando en la fe, como dice la escritura, que un verdadero creyente persevera en la fe, es que Dios lo está haciendo perseverar. ¿Y cómo sé que y la única manera de saber que Dios lo está haciendo perseverar es porque esta persona está perseverando en la fe? Y aún existe un parámetro todavía más básico. Si la persona habla como ganso, camina como ganso, tiene alas y tiene un genotipo de ser ganso, pues es ganso. Entonces, una persona que habla como impío, vive como impío, toda su vida demuestra que es impío, pues no es impío, no es cristiano. Una persona que se comporta como no cristiana, habla como no cristiana, vive como no cristiana, no es cristiana. Y una persona que vive como cristiana, se comporta como cristiana, es cristiana. Lo que somos lo evidenciamos, y eso no existe ninguna duda, de ninguna manera de decir que no es así. Lo que somos lo evidenciamos, y lo vuelvo a repetir: lo que somos lo evidenciamos, y no existe una manera de decir que no es así, porque así es. Lo que somos lo evidenciamos. Eso es algo que, aunque la gente diga no es posible, hay personas que son muy hipócritas, no es verdad. Lo que somos siempre lo tenemos que llegar a evidenciar, y es precisamente lo que ocurría en Sardis. Vuelvo y repito, y de veras insisto mucho esta parte: una persona no cristiana se comporta como no cristiana, actúa como no cristiana y vive como no cristiana, y demuestra ser no cristiana. Y una persona cristiana se comporta como cristiana, vive como cristiana, actúa como cristiana, vive como cristiana. Entonces, ¿cómo sé que una persona es verdaderamente cristiana y una persona es falsamente cristiana? Porque la persona verdaderamente cristiana se comporta como una persona verdaderamente cristiana, y una persona falsamente cristiana se comporta como un falso cristiano. Porque lo que somos lo evidenciamos, y no existe una manera de decir que no es así. La situación en Sardis, para ponernos en contexto, era una ciudad millonaria, lo que hoy en día vendrían siendo ciudades como Wall Street,
San José, Los Ángeles, Las Vegas. Y en esta ciudad existía mucha gente millonaria. No hay registros para decir que exactamente todos los que iban a Sardis eran millonarios. Pero es algo que nos deja ver que era una ciudad muy importante. Entonces, por ende, la gente que regularmente podría estar ahí sería gente importante. Eso es históricamente lo que era Sardis. Una ciudad donde era una ciudad bastante importante. Pero eso no nos da contexto para saber qué tipo de gente iba a Sardis. El pasaje nos enseña que la gente que se reunían en Sardis era mucha gente que estaba segura que era cristiana, pero la verdad es que no eran cristianos. Por eso Dios aparece diciendo en el pasaje, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, aquí está hablando del Espíritu Santo. Esos son los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que está hablando, de quien Dios está hablando aquí es del Espíritu Santo. Y cuando se usa en el pasaje es para mostrar que Dios ve absolutamente todo. Dios ve absolutamente todo. Todo el falso cristianismo que estaba en Sardis. Un falso cristiano se puede ocultar de los demás. De Dios no se puede ocultar. Así lo dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y de nuevo se cita la frase que está constante en los mensajes de las iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Entonces, el Espíritu Santo habla aquí y Dios lo muestra al decir que están los 7 espíritus de Dios, es decir, Dios ve todo. Después se refuerza con Hebreos 4:13 que no existe nada que no sea manifiesto en su presencia y antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, que Dios ve absolutamente todo. Dios ve absolutamente a cada falso cristiano. Entonces cada falso cristiano se puede ocultar del mundo, se puede ocultar de los demás, puede poner una cara en la iglesia y otra cara y su cara verdadera, puede ocultarse lo que quiera, pero Dios ve a todos los falsos cristianos. Por eso Apocalipsis repite, yo conozco tus obras. Entonces, cuando Dios está mencionando, yo conozco tus obras, Él está diciendo, yo sé todo de tu vida. Yo sé si eres un verdadero cristiano o también sé si eres un falso cristiano. En este caso, Él está mostrando, yo sé todo. Perdón, en este caso Dios está mostrando, yo sé que eres un falso cristiano. Por eso dice, en el tiempo del pasaje, el nombre, por eso dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre era un signo de prestigio. Entonces Él les dice que ellos de nombre son cristianos. O sea, vivos. Así lo menciona la traducción del pasaje. Y supuestamente son cristianos, pero es mentira. Y les pone un punto bueno. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces Dios se aparece por medio de su Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo Él dice que Él conoce todo. Para mostrar que Él conoce el falso cristianismo que había en Sardis. Entonces Dios por eso se demuestra por medio del Espíritu Santo, diciendo que son los 7 espíritus de Dios para mostrarnos que Él ve todo. Entonces, Él ve el falso cristianismo que había en Sardis. Y les deja en claro que son cristianos, muchos de ellos eran cristianos, pero era mentira. Entonces Él se aparece diciendo, yo veo todo. Se aparece por medio del Espíritu Santo diciendo que Él ve todas las cosas, que Él ve todo, y se aparece por medio del Espíritu Santo diciendo que Dios ve todo, y por lo tanto Él está viendo el falso cristianismo que había en Sardis. Supuestamente son cristianos, pero es mentira. Entonces por eso, por medio del Espíritu Santo, Dios aparece diciendo que Él ve todo, y tanto está viendo el falso cristianismo de Sardis.
el falso cristianismo él se aparece por medio del Espíritu Santo y él está diciendo que él ve absolutamente todo. Y él ve el falso cristianismo que había en muchas personas que iban a la iglesia de Sardis. Y por eso es que hay unas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán en vestiduras blancas. En la iglesia de Sardis perduraba el falso cristianismo. Muchos cristianos profesaban un falso cristianismo. Entonces, por eso cuando Dios se aparece por medio de su Espíritu Santo, diciendo los 7 espíritus de Dios, es decir, que Él ve todas las cosas, es para decirles a Sardis que Él ve el falso cristianismo que muchos falsos cristianos profesaban en Sardis. Y ellos creyendo que eran cristianos, y Dios les dice que no se autoengañan, no son cristianos, y de no arrepentirse, terminarán en el infierno. Sabiendo que había unas cosas buenas en Sardis. Por eso Dios nos ha hablado las cosas perfectas, y este término se usaba cuando algo iba bien, pero le faltaba. Entonces por eso el mismo pasaje dice, no he hallado tus obras perfectas. Entonces, ese término se usaba cuando algo iba bien, pero le faltaba. O sea, este barco no está perfecto, esta astilla no está perfecta, esta puerta no está perfecta, pero no era decir, no está impecable, era decir, estaba bien, pero le faltaba esto. Está bien, pero le falta, era lo que significaba cosas perfectas antiguamente. Entonces Dios les llama a que se den cuenta y se arrepientan, ya que si se continúan autoengañando, tendrán que llegar al juicio de Dios. Entonces Dios les dice a su iglesia que se mantenga obedeciendo y no siguiendo su falso cristianismo, autoengañándose, porque si así continúan, terminarán, lógicamente, en el infierno. Entonces hasta aquí Dios ha dejado claro por medio de su Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, que Él ve todas las cosas. Entonces Él está diciendo a Sardis que Él ve el falso cristianismo que muchos falsos cristianos profesan en Sardis. Dios se aparece por medio de su Espíritu Santo, diciendo que son los 7 espíritus de Dios, y por medio de su Espíritu Santo, Él dice que Él ve todas las cosas. Y por eso le dice a Sardis por eso le dice a Sardis que Él ve que le dice a Sardis que Él ve su falso cristianismo que muchos falsos cristianos profesaban en Sardis. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta, porque aquí Dios está dejándoles claro por medio de su Espíritu Santo que Él ve absolutamente todas las cosas, todo. No hay absolutamente nada que esté escondido de Él. Dios ve absolutamente todo, todo. Entonces, Él está diciendo a Sardis que Él ve su falso cristianismo, que muchos falsos cristianos profesaban en Sardis. Esto es muy importante, porque por eso Dios aquí se menciona, yo veo todo. O sea, porque el falso cristianismo se puede ocultar. Entonces Él está diciendo, yo veo todo, yo veo tu falso cristianismo. Dios está diciendo que Él ve tu falso cristianismo, porque desafortunadamente el falso cristianismo se puede ocultar. Entonces Dios está diciendo que Él ve todo, Él ve tu falso cristianismo. Entonces, en este mensaje de Sardis, Él les habla a su falso cristianismo, y por eso Él deja claro, yo veo todo, para decirles a Sardis, yo veo el falso cristianismo que muchos falsos cristianos de Sardis profesan, y si no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Entonces, Dios ve todo para dejarles en claro que Él ve su falso cristianismo. Y si no se arrepienten, terminarán en el infierno.
Entonces, hasta aquí Dios ha dejado en claro que un falso cristiano se seguirá engañando y terminará en el infierno, y un verdadero seguirá obedeciendo a Dios. Cristo le pondrá una vestidura blanca, que significa la santidad y su unión con Dios. Por eso Dios ha dejado claro que un falso cristiano se va a seguir engañando y terminará en el infierno. Y un verdadero cristiano seguirá obedeciendo al Dios verdadero. Y Cristo le va a poner una vestidura blanca que significa su santidad y unión con Dios. Y en último lugar, con esto concluimos, debes de saber que si eres un falso cristiano, te estás autoengañando e irás al infierno si no te arrepientes. Pero Dios está haciendo en este pasaje un extraordinario llamado al arrepentimiento. Entonces, si hoy estás sin Cristo, ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Terminamos el pasaje diciendo que Dios nos llama a su misericordia. Dios nos deja en claro que Él ve todo para mostrarnos que Él ve nuestro verdadero cristianismo o nuestro falso cristianismo. Y por lo tanto nos llama a su misericordia y a ser verdaderos creyentes. Si no lo somos, terminaremos en el infierno. Dios ha dejado muy en claro que ve todas las cosas para para mostrarnos, Dios ha dejado muy en claro que Él ve todas las cosas para mostrarnos que si somos verdaderos cristianos, Él lo sabe, y si somos falsos cristianos, Él lo sabe, porque Dios ve absolutamente todo. Dios ha dejado claro que Él ve todas las cosas para que sepamos que Él sabe si somos verdaderos cristianos o si somos falsos cristianos. Si somos verdaderos cristianos, vamos a seguir al único y verdadero Dios, y si somos falsos cristianos, vamos a seguirnos autoengañando y terminaremos en el pasaje. Dios nos llama a esa misericordia con ese amplio recordatorio que Él ve todo y Él sabe si somos verdaderos cristianos o si somos falsos cristianos. Y si somos verdaderos, vamos a seguir a Cristo, y si somos falsos, vamos a terminar en el infierno. Así que debemos de ser verdaderos creyentes, porque si no somos verdaderos creyentes, terminaremos en el infierno. Debes venir a Jesucristo. Que Dios te bendiga.